Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas, el número 10. Y bueno, pues hoy vamos a adentrarnos un poquito en el tema de cómo podemos utilizar todo este conocimiento de nuestra propia proyección, las realidades paralelas, cómo puedes crear a través de ellas, pero en las cuestiones de pareja, de relaciones, ya sea de pareja, de amistades, etcétera, etcétera. Una de las primeras cuestiones que debes de conocer, ya debes de haber llegado a ese punto cuando empiezas a querer aplicarlo en cuanto a las relaciones, bueno, en cuanto a cualquier cosa, pero ya deberías de haber empezado a observarte y a saber quién eres, cómo eres, qué piensas, dónde vibras. Por ahí hay un libro muy, pero muy interesante. Bueno, son dos libros que prácticamente hablan lo mismo. El primero lo leí hace ya, tendrán, no sé, 10 años o quizá un poco más, que se llama Poder versus Fuerza y el autor es Hawking, se llama, no me acuerdo el nombre, pero es muy fácil de conseguirlo en internet, lo encuentran. Y luego hay otro que está un tanto más amplio, más explicado. Hay ciertas variantes que no estoy así tan convencido, tan de acuerdo, pero mayormente me parece excelente libro eh, que se llama Levels of Energy y el autor es Frederick Dodson. Y básicamente lo que habla este libro, bueno, estos dos libros, es que en el de Hawkins, el de Poder versus Fuerza, él le llama así, crea un mapa de la conciencia. ¿Qué significa eso? Es que con una técnica de kinesiología, que es la kinesiología, bueno, si no la conocen, es la respuesta del cuerpo ante ciertas afirmaciones. Tú, por ejemplo, puedes, no sé si vieron por ahí, hubo como un reto, algo así que luego sacan en TikTok de gente que usaba su cuerpo como péndulo, hacía ciertas preguntas y te balanceas. Eh, Ese viene siendo parte de la kinesiología. También es, por ejemplo, una práctica muy común, quienes lo saben hacer y lo hacen con cierta frecuencia, es poner a una persona con el brazo extendido, le bajan el brazo, miden la fuerza, más o menos qué tanta fuerza le tienen ¿cómo se llama? Poner para poderle bajar el brazo. Y ellos les piden después que hagan una afirmación. Si la afirmación es positiva, el brazo no lo puede bajar el terapeuta. Pero si la afirmación o la pregunta, la respuesta es no, o es negativa, el brazo pierde fuerza y ¡pum!, te lo bajan con mucha facilidad. Es básicamente el estímulo que tienes, nada más que eso obviamente está en relación también a tus creencias. Entonces, pero por ejemplo, es muy práctico como para poder determinar, podrías usarlo para determinar si ciertas sustancias eres alérgico a ellas o te hacen daño o no sé, cosas de ese índole, ¿no? Es muy práctico para eso. Entonces, en base a esa técnica, generó una escala en donde va una relación de vibración, bueno, que le llama vibración, de emoción, la perspectiva que tiene esa persona con esa emoción, y una escala, ¿no? Un valor que va desde 30, 50, 100 y así va hasta 1000. Entonces, por ejemplo, determinan en ambos casos, la escala es prácticamente igual. Determinan que el 30, que es de las vibraciones o de las emociones más bajas, o sea, prácticamente no te aportan energía, sino que más bien, no prácticamente no te aportan, te quitan energía, porque hay una persona que vive con culpa, o sea, está drenando su energía por esa culpa. Entonces, por ejemplo, el número 30, que es el más bajo, es la culpa. De ahí, de los que recuerdo más o menos, puede subir al 100.
y creo que ese es depresión. No sé, creo que 80, una cosa así, entre 50 y 80 está el miedo. Entonces, todas esas personas que vibran en esa emoción, no un día, sino de una manera constante, es como tu vibración promedio. eh, Son personas que tienen muy poca energía. Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, en alguien que tiene o sufre de depresión, no tienes ganas de hacer nada, haces muy poquito, no te animas a nada, y principalmente es porque no tienen energía, ¿no? Y bueno, esa escala te va ayudando, sobre todo el conocerla, el leer ese libro y entender cómo funciona finalmente el cuerpo humano, y está en relación a aquello que piensas, está en relación a aquello que haces cotidianamente, está en relación a las emociones que sientes a diario. Y entonces en base a eso tú puedes ir elevando tu energía haciendo ciertas prácticas o puedes ir bajando tu energía si te clavas con otras prácticas, ¿no? Nada deseosas. Por ejemplo, si hoy tú te fueras y te metieras de vuelta a la iglesia, en donde, acuérdense cómo empieza, ¿no? Ya sea en la cristiana o en la católica, que son las que yo, este, pues conozco más, es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o en el sermón o le llaman el culto o el servicio de los cristianos, también es al inicio, es así, te hacen sentir culpable, 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 y entonces pues te bajan, ¿no? Pero, y eso te queda impregnado. Entonces, si tú te enganchas demasiado con eso, pues realmente vives así, sintiéndote culpable, con muy poca energía, no te superas, no avanzas, etcétera. Entonces, lo importante es ir haciendo y tomando acciones diferentes. Entonces, por ejemplo, alguien que crea o ya está en un nivel mucho más avanzado donde sabe que es la causa y el efecto de su realidad, o sea, eres el director, el guionista, eres el actor y también eres el director de tu propia realidad, de tu vida, de tu película. O sea, te haces cargo todo de todo. Se hace responsable, o sea, no está quejándose por el resultado que tiene. Si el resultado que tiene no le gusta, entonces va y busca por qué, en dónde está poniendo su atención, qué energía está generando para haber caído en eso, la modifica y va exactamente a donde quiere vivir o lo que quiere experimentar. Entonces, una persona que crea la realidad ya anda por arriba de los 325, 350, si no mal recuerdo. Entonces, por ejemplo, hay vibraciones que si tú, por ejemplo, meditar tiene una vibración alta, dependiendo del tipo de vibración, pero por ejemplo, el mindfulness creo que estaba como en 500, 400, 500 más o menos, es bastante alta. Si tú haces eso con regularidad todos los días, etcétera, entonces eso lo estás integrando en tu energía y entonces tu vibración es mucho más alta. Y conforme tú estás haciendo y tomando acciones de vibraciones mucho más altas, tu conciencia también se está elevando. Y es ahí donde te empiezas a dar cuenta de cosas que no te dabas cuenta antes, de perspectivas que no entendías, de situaciones que no veías, todo en relación a ti. Porque ya cuando estás en esos niveles ya no le culpas a nadie nada. Ya simplemente te haces responsable de lo tuyo y dejas que los demás hagan responsable de lo suyo. Tampoco agarras culpas de nadie, no te interesa cargar con nada. Y entonces, en base a eso, pues vas moviendo tu energía. Por ejemplo, recitar el OM tiene una vibración de 800. Entonces, si eso lo conviertes eh, en un hábito, vas a empezar a elevar tu energía de una manera continua y constante, ¿no? Entonces, vale la pena que si pueden leerlo, es muy interesante y te da mucha perspectiva de lo que puedes ir haciendo, porque habla de
de ejercicios, de diferentes tipos de ejercicios, qué vibración tienen. Por ejemplo, bueno, pues obviamente todos los que tienen que ver con violencia, con box, etcétera, etcétera, pues son de vibración más baja, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que no pensarías que son de vibración alta y las puedes hacer, ¿no? Este, entonces, bueno, finalmente es parte de complementar tu energía. Pero ¿para qué te puede servir y por qué lo saqué a colación? Porque de ahí tú puedes ir eligiendo cuál es tu vibración y hacer día a día acciones desde la meditación, desde la visualización y luego en tu actuar día a día que te lleven ahí. Por ejemplo, si tú eliges vivir en un estado de alegría, eso no te va a llegar. Eso lo eliges, lo decides y lo haces. Y entonces empiezas, ¿qué es lo que empezarías a hacer? Yo, por ejemplo, lo que haría es, me visualizaría en mis meditaciones, estando en diferentes situaciones, ¿no? En alegría. Eh, Buscaría hacer cosas que me alegren. Por ejemplo, si me alegra convivir con mis amigos, con cierto tipo de amigos, entonces iría donde me río y me alegro de estar con ellos. Buscaría hacer cosas que me alegran, aunque sean de las pequeñas. Este, Buscaría dejar de acercarme y de estar con gente que no está en ese en esa vibración que yo estoy eligiendo. Y no se trata de cortarlos por siempre, ¿no? Por ejemplo, no puedes cambiar, vamos a pensar que tienes a tus padres que no los vas a cambiar, que tienen una mentalidad que se quedó estancada en la religión y bueno, no vas a poder ahí. Luego se les acrecentó, perdieron la alegría de vivir y pasa. Entonces, cuando los ves, sabes que no lo vas a obtener de ahí. Puedes buscarlo, podrías tú eh, incitarlo o motivarlo, ¿no? Haciendo bromas, dando lo mejor de ti para estar en un momento alegre con ellos y quizá lo agarran y lo pasas un muy buen momento, pero eso no quiere decir que ellos vayan a poder sostenerlo, porque su vibración está en otro nivel, está quizá muy baja y no te van a seguir el paso. Les ayudaste a subir ahí, pero ellos van a regresar. Entonces, tampoco es malo poner un poco de distancia. ¿Por qué? Porque vas a cuidar tu energía. Y pasa lo mismo en tu relación de pareja. Y es ahí donde ha pasado muchísima gente que despertó pues hace años, empezó a trabajar en sí mismo, se mantuvo trabajando constantemente en sí y llega el momento en que quizá la pareja pues todavía no era su momento, no era otro, cada quien elige su momento, entonces la otra persona eligió que no era su momento, lo dejó y de repente se ven muy dispares en cuanto a la vibración y no pueden, más bien te das cuenta que no, de repente empiezan a haber muchas cuestiones que no, ya no se entienden, que no, o una persona busca estar en la alegría mientras la otra sigue estando en el drama, quizá en la crítica, quizá en la queja, etcétera. Entonces se empieza a generar una distancia y no es una cuestión que dejes de amar, sino que simplemente ya no te sientes cómodo con la otra persona, ni la otra persona se siente tan cómoda contigo porque quizá te diga que no te entienden y es real, ¿no? No te entiende, tú sí lo entiendes porque entiendes que está en otra vibración, porque ya pasaste por ese camino. Entonces, lo único que te queda es ir tomando decisiones que algunas quizás pueden ser dolorosas, pero o difíciles, pero lo que sí es una realidad es que van a generar un movimiento. Cuando tú tomas una decisión en donde eh, eliges por ti y para ti elevar tu vibración, que no hay nada de, obviamente no hay nada de malo en eso, eso te va a llevar a vivir muchísimo más en plenitud, con una
vida muchísimo más integrada, más en equilibrio. Se te van a quitar, si tienes enfermedades, se te van a ir quitando, se te van a ir quitando los problemas, va a estar mucho mejor en relación a los demás, tu estado de ser va a ser muy diferente que el que tenías antes, en todos los aspectos vas a ir mejorando. Entonces no tienes por qué regresar e igualarte a la vibración de la otra persona. Y lo digo también por experiencia porque yo lo hice. En algún momento me sentí culpable, sentí que no estaba haciendo bien, que me estaba alejando, que, que eso no era amor. No entendía, yo entendía el amor desde una perspectiva diferente, principalmente en dejarte de lado para darle a la otra persona, cuando lo primero que tienes que hacer es darte a ti mismo, aprender a amarte, y dentro de ese amarte es aprender a vivir en la mejor versión que tú puedas crear para ti. Y por lo tanto, después de ahí vas a poder amar de la misma forma a la otra persona. Entonces, bueno, obviamente fui, regresé, porque me pasó un par de veces y ya. Esta última vez que regresé fue una decisión muy, muy difícil, pero al final muy alentadora, y gracias a todo este trabajo me di cuenta que puedo. Es muy curioso porque conectas tan fuerte en esos momentos, que es obviamente son procesos quizá difíciles, dolorosos, en los que tienes que tomar ciertas decisiones de distanciarte y no sabes qué pueda pasar. Curiosamente, yo me sentía en una conexión tan profunda conmigo mismo, me sentí en una paz muy, muy profunda, e incluso sabía perfectamente qué iba a pasar, cómo iba a pasar, este, sabía para dónde iba yo y sabía para dónde iba la otra persona, sabía que era la mejor decisión, sabía que era la mejor decisión, que yo con eso estaba ayudándome a mí, pero también ayudando no solamente a la otra persona, sino a los que estaban interactuando en ese entorno. Entonces realmente es grandioso lo que puedes ir conectando cuando empiezas a dejarte guiar y no te quedas con ese paradigma, ¿no? Porque tú no sabes realmente qué es lo que tu yo superior quiere experimentar o eligió experimentar para tu evolución o al final la evolución de él mismo, ¿no? Porque son el mismo. Entonces, bueno, si tú pones, por ejemplo, regresando al ejemplo de la alegría, entonces vas a tener que ir dejando a un lado. Ahora, no quiere decir que lo rechaces o la rechaces, sino que la buscas integrar, buscas integrar. Porque lo mejor que puedes hacer es tratar de jalar a tu energía a la otra persona, pero no puedes obligarla. Ese es un hecho. No puedes obligarla o obligarla, y después de varios intentos, si no hay respuesta, no hay interés, entonces tienes que soltar y dejar. Y tú seguir con lo tuyo, seguir en ese estado y no permitirte que sea diferente. Y te vas a dar cuenta que de repente llega un día en el que te levantabas, recordabas esa intención, meditabas, empezabas a actuar en ese estado de alegría y te mantenías, ¿no? La mayor parte del día, y lo repetías día a día. Y verás que va a llegar un día en el que te levantas con una alegría indescriptible que puedes y te dices a ti mismo, qué alegre me siento, no tengo idea por qué, pero me siento fenomenal. Aparte tienes una energía que te levantas mucho antes de lo que tu despertador llega a sonar, porque tienes tanta energía, porque cuando vas subiendo tu escala, no estoy hablando de una energía en cuanto a vibración, también es una energía en el cuerpo, es una energía con la que haces todo, la energía que usas todos los días. Necesitas comer menos,
y no te afecta, duermes menos incluso y tienes más energía. Y obviamente sigues haciendo y actuando de acuerdo a los hábitos que ya estableciste, como meditar, quizá vas a hacer yoga, eh, lees algún libro de espiritualidad que te llama mucho la atención o te tiene apasionado o apasionada, entonces vas haciendo lo que ya elegiste y te va llevando a ese estado. Aquí lo importante que tengas, es importante que tengas en consideración que al final tú eres el que crea tu propia realidad. No sé si han escuchado que muchas personas luego dicen, es que tú me haces sentir esto, es que tú me haces sentir el otro, es que tú me haces esto. Y yo muchas veces he usado esas frases cuando me dicen eso, eh, para poner las cosas en la justa dimensión, no tomar responsabilidades que no te correspondan y ayudar a la otra persona a salirse de su estado de victimismo. Cuando te dicen es que tú me haces sentir inseguro. No, yo no te puedo hacer sentir inseguro o insegura. Tú sientes esa emoción y no es en relación a lo que yo haga. Es tu respuesta en relación a lo que yo haga dependiendo de tu historia, de tu experiencia o de tus creencias o tus paradigmas. Es tu emoción, tú la generas y tú eres la única que puedes disolverla, cambiarla o hacer algo lo que quieras con ella. Mantenerla lo que tú quieras. Por lo tanto, no debes de tomar la responsabilidad de los demás. Obviamente, ya estoy hablando que tú estás en una conciencia diferente. No vas a ir a decirle cosas hirientes a la persona donde la lastimas, ¿no? Obviamente, si la otra persona tiene un nivel de conciencia mucho más elevado, va a decir, como yo alguna vez recuerdo que me dijo, no me acuerdo si algún cliente o quién fue, algo desagradable, le dije, pues sabes qué, lo que tú me digas no me define nada. Yo tengo perfectamente claro quién soy, cómo soy, y me sale sobrando lo que me hayas dicho. Y no cambió mi estado emocional en ese momento. Al final lo tenía muy claro, pero bueno, no sabes si la otra persona tenga el nivel de conciencia. Entonces, obviamente, si tú dices algo hiriente, no tienes el nivel de conciencia en ese momento y ni en los momentos mayores, ¿no? O sea, de mayor tiempo. Necesitas elevar tu conciencia para darte cuenta que puedes hablar con la otra persona en un nivel de conciencia o conscientemente sin querer forzarlo, quizá moviéndote un poco a su nivel, diciéndole las palabras que te va a entender mejor, pero que le va a ayudar y no es necesario tomar esas actitudes agresivas, violentas, hirientes, o con el ego inflado, etcétera, ¿no? Simplemente ahí es como vas eligiendo cómo quieres tus relaciones. Porque muchas veces yo creo que todos los padres, vamos a hablar de padre e hijo, todos los padres queremos tener una buena relación con nuestros hijos. Sin embargo, perdemos muchas veces la perspectiva y primero creemos que si lloran, sufren, ¿no? Cuando están chiquitos. Peor error, o sea, no hay peor error que pensar eso, porque eso no es real. A menos que tengan un malestar físico, tratas de ayudarle a quitarlo. Pero si es por una cuestión de que quiere que se haga algo a su gusto y tú crees que porque no se lo das va a llorar y va a sufrir, le haces más daño hoy que enseñándole a que al final no todo en la vida es tener las cosas en el instante que quieres. Entonces, tienes que, sin caer en la agresividad, simplemente ser firme. Cuando es niño, lo mejor que puedes hacer es dejar que llore hasta que se canse y saber cuál es el límite que tú le estás poniendo. Con eso le estás poniendo límites. Si tú aprendes a poner los límites correctos a tus hijos, entonces vas a tener una mejor relación con ellos. Ellos siempre van a querer pasar a los límites. Es un juego de estira y afloja. Pero tú lo debes de tener muy claro que es así y le debes de ir
cerrando las puertas para que no pasen de ahí. Y ellos entenderán que no pueden jugar contigo ni pueden pasar, llegar al día, ¿no? Que no pueden pasar, saben que no pueden pasar esos límites y no se la van a jugar, ¿no? Cuando ya son adolescentes pasa lo mismo, o sea, pones igual límites y debes de poner obviamente reglas y ser congruente y ser constante y firme. No, a veces sí, a veces no, porque si no tú te quitas todo el poder. Entonces, parte de eso es que tú debes de elegir qué es lo que quieres, cómo quieres tu relación. Y si dices, bueno, pues yo quiero que mi relación sea de confianza con mis hijos, ok. Entonces, tú les debes de hacer sentir o sea, confiados y cuando te confían algo, debes de cuidar esa confianza, pero también debes ser claro, no debes de ser caprichoso, no debes de castigar simplemente porque te dio la gana, no debes de desquitarte porque hoy tuviste un día malo. Todas esas cosas van a afectarte y sobre todo debes de también aprender a aceptar tus errores. No humillarte ante ellos, simplemente es reconocer. Esa es la mejor forma que puedes mostrarles que eres maduro y les estás enseñando a que ellos sean también responsables y maduros que cuando se equivocan son responsables de reconocer su error y enmendarlo. Obviamente, si tú lo niegas, lo niegas, lo niegas, no, yo nunca no, o yo soy tu papá y tal cual, entonces no les estás enseñando nada y ellos van a repetir el mismo patrón. Entonces, si tú pones muy claro qué quieres y cómo quieres, si te tienes que sentar a hacer tu tarea, a elegir qué es lo que quieres, cómo quieres, llevar la relación con ellos y sobre todo debes de tener muy en conciencia el pensar también en ellos, en que, bueno, a ver, si yo le enseño esto o le permito esto, ¿hacia dónde le llevaría este camino? Y nada más haz la proyección y date cuenta que quizá te des cuenta que no es la mejor elección que estás tomando y entonces piensa en otras alternativas. ¿Cuál es la mejor elección que puedes tomar para que tengan un mejor aprendizaje y una mejor proyección hacia el futuro en base a eso que están aprendiendo? Aquí se trata al final de tener una relación y es igual, te vas moviendo en cuanto a tu conciencia, que evidentemente el de un padre es muchísimo mayor porque tienes muchos años de experiencia que ellos apenas lo van viviendo, no hay que ser exagerados, hay que acordarse, no olvidarse lo que era uno cuando fue joven y los intereses, los sueños, las locuras, lo divertido que fue toda esa época, y hay que ser conscientes, ¿no? Sin embargo, también hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables y hay que estar siempre atentos a los hijos, no ignorarlos o no dejar de verlos, ¿no? Eso siempre, siempre, siempre te lo van a agradecer. Entonces, bueno, eh, al final pasa lo mismo, lo podrás aplicar si quieres en cuanto a relaciones, puntos de trabajo. ¿Cómo quieres una relación de trabajo con alguien más? ¿Permites que sea abusiva? ¿Permites que te pague en 30, 60 o 90 vueltas? ¿Permites que te esté presionando todo el tiempo injustificadamente o permites que no te entreguen las cosas a tiempo para que tú puedas desarrollar tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando quieres un trabajo. No pienses nada más en la remuneración, porque si no, entonces lo único que va a importar es eso y te estás olvidando de todo el resto de los aspectos. Debes de pensar que te debes de sentir en un ambiente agradable, te tienes que sentir en un ambiente de respeto, en un ambiente de armonía. Entonces, cuando vas a crear tu realidad, pues debes de poner tu atención en exactamente en lo que quieres, no en lo que no quieres. Acuérdense que aquí el universo solo tiene una respuesta, sí. Entonces, si tú le dices, soy un bruto, sí, pero también lo podrías decir, soy muy inteligente, sí. Y cualquier cosa lo vas a aplicar de esa forma. Siempre piensa en positivo, no en negativo. Sé que es difícil porque nos han enseñado siempre a pensar en términos negativos, así crecimos, es cultural y tenemos que hacer una transformación real.
Entonces, conforme vayas creando tu realidad, estableciendo cuáles son sus objetivos e ir en esa dirección, la tarea que no puedes dejar de realizar es autoobservarte, porque es la forma en cómo tú vas a darte cuenta si aquello a lo que te estás dirigiendo, te estás acercando, es realmente lo que quieres o finalmente quizá no es lo que tú pensabas, o quizá le tienes que dar un poquito de vuelta al volante para hacer que quede más exacto a lo que tú esperas. Y recuerda que cuando quieras hacer eso, tienes que cambiar en ti lo que sientes con respecto a la situación, no cambiar lo que está afuera. Volviendo a la cuestión de las relaciones, casi siempre en las parejas buscamos cambiar a a la otra persona a nuestra forma. Eso aparte de que es totalmente equivocado, porque la otra persona también es otra perspectiva de la fuente, igual que tú. Entonces, ¿por qué tendrías que cambiar a la otra persona y creer que es más valiosa tu perspectiva que la de la otra persona? Es igual de valiosa, realmente es una perspectiva diferente. Quizá tú puedes decir, es que en base a cómo reacciona, lo que hace, etcétera, etcétera, no le va bien o está teniendo problemas o se está enfermando, etcétera. Pero tampoco sabes si a través de esa situación o esa circunstancia está eligiendo tener un aprendizaje que le va a llevar a moverse a otro nivel de conciencia donde cuando haya completado ese aprendizaje, obviamente será otra persona. Verá el mundo de una manera diferente y sobre todo se verá a sí mismo de una manera diferente. Entonces tenemos que dejar y permitir que cada quien suceda lo que decidan y elijan vivir. Es, aunque parece difícil, es la forma más elevada de amor incondicional, permitir que la otra persona viva exactamente lo que elige vivir, porque sabes que la otra persona va a vivir aquello que le va a dar un mayor aprendizaje, un... eso lo va a llevar a ser mucho mejor. Y si nos enganchamos demasiado en la realidad de estos cuerpos y este mundo, se nos está olvidando entonces que somos más que eso y que aquí realmente estamos en un juego, estamos en una película y quizá lo que tengamos de hacer es dejar de tomarnos tan en serio la vida, las cosas, lo que pueda suceder. Quizá te sea difícil, pero cuando logras entenderlo, pero la forma en que lo entiendes es porque lo has vivido. También esta realidad, la forma de aprender es experiencial, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, si tienes miedo de perder, no sé, tu estilo de vida, créeme que lo vas a dejar de temer cuando lo hayas perdido y cuando te hayas levantado y hayas logrado llegar a un nivel mucho más alto o quizá no más alto, un nivel más armonioso, más en equilibrio. Pero en cambio, si te resistes demasiado, lo más seguro es que termines con serios problemas, ya sea en tus relaciones, contigo mismo, quizá en depresión, quizá en negación, eh, problemas económicos, etcétera. Sin embargo, si tú te permites fluir y vivir lo que tú mismo o tu yo superior te está llevando a experimentar con una finalidad mayor, entonces habrás trascendido eso, habrás avanzado muchísimo y te darás cuenta que al final, de grandes cosas, porque no solamente es darte cuenta de lo que eres capaz, de lo que puedes hacer, y cambió tu perspectiva, ya te das cuenta que
no todo era lo que tú pensabas, ¿no? Sin embargo, y pasa lo mismo con cualquier tipo de pérdida. Cuando pensamos en términos de limitación, es ahí donde sufrimos o cuando o padecemos finalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido y tenías mucho apego a ese ser querido, evidentemente la pasas mal, pero la pasas mal no porque se haya ido, sino por la ausencia y porque crees que nunca más lo vas a ver, o porque incluso crees que no puedes tener comunicación con ese ser querido. Sin embargo, si tú te permites experimentar una perspectiva diferente a las ideas que tienes, te puedes dar cuenta que las personas no mueren, simplemente trascienden y cambian de dimensión. Y lo que se muere, entre comillas, o sea, cambia de forma, es el cuerpo. Y si tú te permites abrirte a esa experiencia y a saber que, sobre todo estar en paz con ese ser querido, te darás cuenta que sin esperarlo, en sueños puede acercarte a ti y presentarse. Y te va a dar una gran paz. Sin embargo, es como la creación de la realidad. Si tú estás estresado, si estás angustiado, si estás con demasiado dolor, si estás sufriendo, eso genera un bloqueo de tal forma que tú no vas a poder ver a ese ser querido. Pasa lo mismo en la creación de la realidad. Si tú tratas de crear tu realidad desde un nivel de estrés, preocupación, angustia, desesperación, no vas a poder crear nada. Nada positivo. O sea, no es que no vayas a crear absolutamente nada, porque todo el tiempo estás creando. Entonces, por ejemplo, si estás en ese estado, lo único que estarías es creando más de lo mismo. Vamos a pensar que estás en un estado de desesperación. Y la desesperación es porque tienes problemas económicos. Pues lo más seguro es que quizá si tienes un trabajo, puede que te corran. Si tienes un auto y estás obviamente desesperado porque necesitas dinero, vas a tener un accidente donde vas a tener que gastar. Algo le pasará a tus hijos, va a pasar algo, va a pasar, porque lo que vas a estar haciendo es enfocar tu atención en esa vibración al grado que tu espejo te va a mostrar exactamente lo que eres en ese momento. Entonces tu experiencia va a ser que vivas el escenario o la película que te haga sentir esa emoción en la que estás vibrando. Así de práctico y simple es. ¿Quieres que sea diferente? Tienes que moverte a otra vibración, a otra emoción. Y acompañada con el pensamiento en una dirección. Entonces, lo mejor que puedes hacer es estar en paz, estar confiado, estar en entrega, y te darás cuenta que las cosas fluyen mucho mejor. No es que todo sea, según nuestros términos, color de rosa o miel sobre hojuelas, pero también tenemos los paradigmas muy marcados de qué debería ser perfecto y qué es imperfecto, y realmente todo es perfecto. Lo que pasa es que nuestra perspectiva o la forma de ver las cosas no nos permite considerar todo como algo perfecto. Y todo eso es por la resistencia. Si tú te resistes también a experimentar una emoción o una situación, realmente vas a experimentarla, porque estás cargando con energía esa situación, esa emoción. Al resistirte, le das fuerza, porque cuando te resistes a algo, está presente en ti. O sea, por ejemplo,
Si tú quieres eliminar algo de tu vida o incluso a alguien, lo único que tienes que hacer es borrarlo de tu mente y de tu atención completamente, completamente, y verás que no te vuelva a molestar esa situación, pero es completamente, lo borras de tu realidad. Pero obviamente es muy difícil y sobre todo si es una cuestión de tu vida cotidiana. Entonces muchas veces lo que conviene más es, más que borrarlo, es poner tu atención en el opuesto a esa situación. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en las cuestiones de pareja. Tú traes ciertos conflictos con tu pareja y son determinados aspectos, hábitos o reacciones que tiene. Si tú estás pensando en que eso te choca y ya no lo toleras, ya no va a crecer en términos de que tú lo vas a alimentar con tu atención, lo vas a ver más seguido, te va a reforzar lo que estás creyendo, quizás hasta el momento que digas ya no puedo estar más hasta aquí, ¿no? Pero también tienes otra opción. La otra opción es dejar un poco en pausa esa situación. Quizá no sea lo ideal, pero puedes dejar eso en pausa y empezar a ponerle atención en lo positivo de esa persona. O quizá si tú deseas, eh, vamos a pensar que te molesta mucho que deje las cosas tiradas, ¿no? Y tu atención normalmente era reclamar porque dejó las cosas tiradas. Pero ¿qué pasa si tú eliges hacerlo diferente? Ahí en ese reclamo estás generando una emoción de enojo y esa emoción de enojo, cuando la repites, se vuelve un hábito. Desgraciadamente se vuelve un hábito emocional para ti y para la otra persona. Entonces, ya después, incluso la otra persona puede suponer que tú vas a hacer algo, o incluso reclamarle, y reacciona negativamente sin que le hayas dicho nada. Llega a haber ese tipo de interacción muy fuerte, y ya es porque se volvió un hábito para los dos. Pero ¿qué pasa si tú eliges en primero, por ejemplo, decirle, ay, gracias, como desde, ahí te encargo que recojas eso, o gracias por haber recogido esto cuando lo recoge, lo refuerzas mucho. Entonces, estás igual creando un hábito, estás creando una interacción que va a ser repetida una y otra vez, pero de manera positiva, llegando al objetivo que deseas. Entonces, tú tienes la elección. ¿Qué quieres? Repetir la misma historia. Y déjate digo que desgraciadamente, hablando de relaciones de pareja, la historia que repetimos es la de nuestros padres. Y la vas a repetir a menos que te seas consciente. Si eres hombre, lo más seguro es que repitas los patrones de tu padre. Si eres mujer, vas a estar repitiendo los patrones de tu madre. Y las excepciones serían si fuiste muy apegada a tu padre como mujer, entonces lo más seguro es que repitas gran parte de los patrones de él. Sin embargo, no se te quitan tampoco los de la mujer, porque finalmente, las de la madre, porque finalmente es el estereotipo que tú sigues porque tú eres la pequeña y necesitas un ejemplo que seguir y lo sigues, ¿no? Digo, hay sus excepciones, pero la mayoría de las cosas, de los casos sucede así. Entonces, hasta que no te haces consciente, vives la vida de tus padres. Y la pregunta es, y no porque sea mala, ¿realmente quieres vivir la vida de tus padres? ¿No prefieres crear algo original para ti? ¿Algo único y diferente? Porque qué chiste tiene repetir la vida de los padres. Yo creo que ninguno, no estás aportando demasiadas cosas nuevas a esta realidad y a tu realidad, incluso a tu descendencia. Entonces, más que las cosas que, como dicen que es genética, que se repite por la genética,
No, no se repite tanto por la genética. Se repite porque estás inmerso en una energía, que esa energía se impregna en ti y esa energía es, o sea, tú ves cómo ellos actúan como lo correcto, incluso tú tomas decisiones igual que ellos. Si te pones a analizar las decisiones que has tomado en tu vida y te vas hacia atrás y ves las decisiones que tomaban tus padres, vas a ver una gran similitud. Pero voy a hablar de la decisión en cuanto a la motivación emocional. O sea, yo decido hacer esto por la emoción tal. O quizá o sea, normalmente, por ejemplo, si tus padres te enseñaron y te hicieron crecer queriendo complacerlos, ¿sí? Es porque ellos a su vez vivieron de esa forma, complaciendo a sus padres, ¿no? A tus abuelos. Entonces se repite el patrón porque ellos creen que esa es la forma. Y entonces obviamente ellos tomaban sus decisiones en base a complacer. Y quizás hacían cosas y tomaban decisiones que no les gustaban, pero estaban en relación a complacer porque esa es la programación. Entonces tú vas a estar tomando decisiones con tal de complacer a los demás. ¿Por qué? Porque crees que eso es lo correcto. Obviamente ahí, si nos adentramos más, tiene que ver con un rollo de inseguridad, tiene que ver con un rollo quizá de autoestima, pero bueno, es harina de otro costal. Entonces, si tú te pones a analizar, repites la historia de tus padres, entonces, bueno, ¿qué historia quieres? ¿Cómo quieres? Incluso yo sé de muchos casos que las personas llegan a enfermarse en más o menos en los mismos rangos que sus padres se enfermaron de lo mismo, cuando eran totalmente saludables y dicen de dónde salió esto, ¿no? Y tiene que ver con esa situación. Entonces creo que por ahí hay mucho que trabajar, hay mucho que observar y la clave de todo es obsérvate, compárate no en cuanto a que si eres más o menos, sino que si eres igual o diferente y empieza a crear algo diferente, empieza a crear algo tuyo, único. Porque verás de todas maneras que eso que estás creando único es lo que tu yo superior quiere que tú experimentes. ¿Qué caso tendría? O sea, nada más vean, tenemos el iris de nuestros ojos único y diferente a cualquier persona en todo el mundo. 8.000 millones. ¿No? Nuestras huellas dactilares pasa lo mismo. Eso te muestra que eres único. Como por qué tendrías que vivir la vida de alguien más, particularmente tus padres. No tiene ningún sentido. Solamente tú elegiste vivir una vida diferente. Y parte de ese reto es ir detrás de ella, dejándote guiar por tu yo superior. Vuelvo a repetir, quizá sea complicado y repita mucho el que dejándote guiar, pero es más sencillo cuando te dejas llevar, cuando te entregas, es más fácil de lo que crees. Y empiezas a darle forma, encontrarle forma a las situaciones que estás viviendo. Entonces, bueno, para ya no ser muy largo este podcast, eh, haz tu tarea, siéntate a elegir qué es lo que quieres, pon tu atención ahí y si te puedes apoyar, evidentemente, con la visualización de las realidades paralelas, que bueno, les comento, estoy próximo a sacar ya el curso en línea, bueno, pues donde está muy amplio explicado, se van a entregar básicamente todas las meditaciones, se van a entregar básicamente los videos que explican cada uno de los puntos importantes a considerar, cómo se hace la técnica e irla llevando día a día, ejemplos prácticos, dudas, cuestiones que me sucedieron a mí en la práctica y que te enseñan cuándo mover un poco la brújula hacia la dirección que quieres y quizá
o te diste cuenta que eso no era lo que querías, ya lo creaste, pero lo puedes cambiar y puedes crear algo diferente, etcétera, ¿no? Y bueno, seguimos también con las consultas personales, que bueno, esas están totalmente abiertas. Me pueden mandar eh, contacto, bueno, algún mensaje si están interesados en los contactos que vienen al final del video. Y bueno, pues los dejo. Espero que les sea de gran utilidad toda esta información, como lo ha sido para mí y para muchas otras personas. Y bueno, nos veremos en la siguiente semana. Que tengan linda noche. Bye.